Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a resolver la consulta de un suscriptor. Concretamente, se me pregunta cómo se puede resolver el ejercicio número 3 del examen de álgebra lineal 1 correspondiente al grado de matemáticas de la UNED y también correspondiente a febrero del 2019, segunda semana. El enunciado es: sean V y V', el enunciado es: sean V y W dos K espacios vectoriales. Sea B, V1, V2, V3, una base de V, por lo tanto V es de dimensión 3, y luego sea B' igual a W1, W2, otra base de W. Por tanto, W es de dimensión 2. Se me pide determinar la matriz respecto a la base B y B' de una aplicación lineal F entre V y W, de la que sabemos que F de V1 más 2 por V2 es W1 más W2, y que F de V2 menos V3 es 0, y F de V1 menos 2V3 es 2W1 menos W2. Una vez hecho eso, ese es el apartado A, se nos pide también que si P es el plano generado por estos vectores, V1 más V2 más V3 y V1 más 2V3, hallar las ecuaciones implícitas del subespacio F de P. Por supuesto, F de P sería un subespacio de W, ¿vale? Bien, para hacer el apartado A, recordemos lo siguiente. La matriz en las bases B y B' de una aplicación lineal F como esta, entre espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo K, está formada a partir de esta expresión, X sub B' de F de, en este caso, V sub J, cuando J va desde 1 hasta 3. Es decir, esta es la manera simbólica de poner que tenemos que obtener una matriz que ha de tener 3 columnas, cada una de las cuales va a ser las coordenadas en la base B' de las imágenes de los vectores de la base B. F de V1, F de V2 y F de V3, sus coordenadas, ¿vale? Cosa que voy a poner de forma más concisa así, B', 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 ¿vale? Con los corchetes. Bueno, pues vamos a sacar esas coordenadas a partir de la información que tenemos aquí. Vamos a hacer una especie de sistema. Comenzamos. Bueno, tenemos que como F es una aplicación lineal, pues la imagen de una suma es suma de imágenes. Y la imagen de un escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. Por lo tanto, F de V1 más 2V2 es F de V1 más 2 veces F de V2. Y esto pues sigue siendo esta expresión. Bien, en el otro caso tendríamos F de V2 menos F de V3 igual a 0. Esto nos da una buena información porque así sabemos que la imagen del segundo vector y del tercero de la base B son la misma, ¿vale? Y la última pues sería F de V1 menos 2 veces F de V3 igual a 2W1 menos W2. Bien, pues vamos a utilizar esto en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo aquí, para sacar algo. Vamos a poner, en lugar de F de V3, vamos a poner F de V2, porque sabemos que son iguales, ¿vale? Y esto es 2W1 menos W2.
Pero claro, también tenemos esta ecuación, ¿lo veis? Esta de aquí, donde se relacionan f de v sub 1 y 2 veces f de v sub 2. Y eso es w sub 1 más w sub 2. Pues ya está, bastaría con que sumáramos cada miembro, ¿no? Esto se iría y quedaría 2 veces f de v sub 1 igual a 2 y 1, 3 veces w sub 1 y esto se va. Así que tenemos ya que f de v sub 1 es igual a 3 medios de w sub 1. Lo cual quiere decir que f de v sub 1 es igual a 3 medios 0 cuando lo expresamos en la base P'. Con lo que ya tenemos la primera columna de la matriz que buscamos. Ahora vamos a pasar a ver el resto de columnas. Bien, sabemos entonces que f de v sub 1 es 3 medios de w sub 1. Vale, y ahora eso lo podemos sustituir en cualquiera de las tres ecuaciones. Por ejemplo, en la primera, ¿no? Entonces esto quedaría 3 medios de w sub 1 más 2 veces f de v sub 2 igual a w sub 1 más w sub 2. Bien, ya veis, de aquí puedo despejar f de v sub 2. F de v sub 2 sería igual a w sub 1 menos 3 medios de w sub 1 más w sub 2. ¿Lo veis? Simplemente pues lo he pasado el w sub 1 a este lado, restando. Y esto hay que multiplicarlo por 2, ¿vale? Bueno, si hago esta operación, sería menos 1 medio de w sub 1 más w sub 2. ¿Lo veis? Fácil, porque estos son como 2 medios menos 3 medios, menos 1 medio. Y ahora f de v sub 2, habría que dividir todo esto entre 2, menos, o multiplicar por 1 medio, menos 1/4 por w sub 1, más 1 medio por w sub 2. Con esto tenemos una ventaja adicional, porque como hemos visto que f de v sub 2 es igual a f de v sub 3, entonces esto también es f de v sub 3. Y así pues, f de v sub 2, sus coordenadas en la base B', serían menos 1/4, 1 medio. Y obviamente también serían las coordenadas de f de w sub 3, menos 1/4, 1 medio. Y ya podemos generar la matriz. Por tanto, la matriz en las bases B y B' de esa aplicación lineal va a ser la siguiente. 3 medios, 0, primera columna. ¿Lo veis? Las coordenadas en la base w sub 1, w sub 2, la base B' de la imagen de v sub 1. Ahora, la imagen de v sub 2, sus coordenadas eran estas, menos 1/4, 1 medio, y lo mismo pasaba con la otra, menos 1/4. La imagen de w sub 3, menos 1/4, 1 medio. ¿Lo veis? Una matriz de 2 filas por 3 columnas. Bien, vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues es sencillo. Voy a hacer lo siguiente. Cogemos el vector que nos han dado de referencia, v sub 1 más 2 v sub 2. Ese en la base B serían estas coordenadas. 1, 2, 0. ¿Lo veis? 1, 2, 0. Coordenadas de ese vector en la base. Si ahora lo coloco aquí, 1, 2, 0, y hago esta operación, sería 3 medios menos 1/4 por 2, sería 1 medio, 3 medios menos 1 medio, más 0. O sea, 3 menos 1, 2, 2 partido 2, 1, ¿vale? Hago ahora la segunda fila por esta columna y sería 1 medio por 2, es decir, 1, ¿vale? Por lo tanto, esto me tendría que dar la imagen del vector v sub 1 más 2v sub 2, me tendría que dar w sub 1 más w sub 2. Pues como veis,
Estas son las coordenadas en la base B' del vector W1 más W2. Correcto. Bien, podéis comprobar el resto y veréis que es así. La matriz en cuestión es esta. Y como digo, sirve precisamente para eso. Para obtener las coordenadas de las imágenes sabiendo las coordenadas de los originales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el apartado B. A ver, tenemos el plano P generado por estos dos vectores. Muy bien, es decir, V1 más V2 más V3, que coordenadas en la base B, pues sería el vector 1, 1, 1, ¿vale? Es fácil, ¿verdad? Porque como obtener V1 más V2 más V3 usando esa base, pues 1 por V1 más 1 por V2 más 1 por V3. Esas son sus coordenadas. Bien, y obviamente las coordenadas en la base B de este otro, V1 más 2 V3, son 1, 0, 2. ¿Lo veis? 1, 0, 2. Bien, ya estamos trabajando en V3K. Pueden ser generalmente números reales, pero pongo este cuerpo en plan genérico, ¿no? Números reales o números complejos. 1, 1, 1, 1, 0, 2. Esos dos vectores ahora son de aquí. Y aquí trabajamos con una cierta libertad y una cierta familiaridad, para ser más exactos. Las coordenadas X y Z de este plano serían de la forma lambda por 1, 1, 1 más mu por 1, 0, 2. ¿Lo veis? Ya que realmente lo que estoy haciendo es obtener la combinación lineal de estos dos, todas sus combinaciones lineales, y ese subespacio generado por estos dos vectores, el espacio formado por todas las combinaciones lineales de ellos, es un plano, ¿no? Obviamente es de dimensión 2, ya que estos son linealmente independientes, como podéis comprobar fácilmente. Y las ecuaciones que tengo aquí, digamos que son las ecuaciones vectoriales, pasadas a través del filtro de esta base. Bueno, veamos. Fijaos que ahora, si quisiera hacer f de p, en cierto modo, bastaría con hacer la imagen de este vector, ¿no? Pero bueno, realmente eso no lo puedo hacer, eso es incorrecto. Lo que tengo que hacer es obtener las coordenadas de las imágenes, precisamente de los vectores que siguen esta ley. Este vector es un vector, vamos a llamarle U, que pertenece, por supuesto, a este plano P. La imagen de U pertenecería a la imagen del plano P. Y ahora me interesa obtener las coordenadas y luego combinarlas para sacar la ecuación implícita. Eso no es difícil. Porque es obvio que si U es combinación de estos dos, aquí son sus coordenadas, pero ahora estoy hablando como vectores, ¿vale? Entonces, la combinación de las imágenes de esos vectores son precisamente los vectores imágenes de U, ¿vale? O sea que puedo reducirlo a hacer la imagen de este y la imagen de este. ¿Y cómo lo puedo obtener a nivel de coordenadas? Pues para eso he sacado la matriz, ¿vale? Entonces pongo aquí la matriz, pongo 1, 1, 1 y saco el resultado. La matriz, recordemos que era, pues 3 medios 0, menos un cuarto, un medio, menos un cuarto, un medio. Vale, hacemos esta operación. Sería 3 medios menos un medio, ¿vale? Es decir, 1. Es fácil, ¿lo veis? Simplemente sería 3 medios por 1, menos un cuarto por 1, menos un cuarto por 1 y todo sumado. Menos un cuarto son menos un medio. Y 3 medios menos un medio, ya veis, 2 medios que es 1. Y ahora este por este sería también 1.
Ya tenemos la imagen de ese. Y ahora vamos a hacer la imagen del otro. Recordad, estoy trabajando a nivel de coordenadas, pero en esas bases, pero no me importa hacerlo así. Realmente así es como se me pide, cuando hablo de las ecuaciones implícitas. Vale, aquí sería 3 medios menos 2 veces un cuarto, un medio sería 1. De nuevo, ¿lo veis? 3 medios por 1, 3 medios, esto sería 0, y esto sería 2 veces un cuarto menos un medio. Y ahora esto por esto sería 0, y aquí también sería 1. Como veis, da igual. Por lo tanto, solo tengo ese vector para generar la imagen. El 1, 1, si prefieres, es el W sub 1 más W sub 2. ¿Cómo serían las ecuaciones implícitas? Como veis, se trata entonces de una recta, ¿no? De una recta en este espacio, el W, que tiene dimensión 2. Digo que es una recta porque tiene dimensión 1. ¿Cómo lo sacamos? Pues serían por ejemplo, x' y' igual a lambda por 1, 1. Eso sería a nivel de ecuación vectorial, ¿vale? Así que x' sería lambda e y' sería también lambda. ¿Lo veis? Coinciden. Entonces es fácil ver que te queda x' menos y' igual a 0, eliminando el parámetro. Por lo tanto, esto sería la ecuación implícita de f de p. Bueno, llamado x' y y' para no confundirme con las coordenadas en el caso del espacio V, ¿vale? Con respecto a la base B. Estos serían coordenadas en el espacio W respecto a la base B'. Bien, esto termina el ejercicio.